de la radio, todo listo, todo preparado para abrir el diván de Romy. Me encanta este segmento de los viernes porque ya está ella acompañándome. Romy Aquili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para vos. Buen día, Meli. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué tal te trata este viernes? Bien, aparte que es un día hermoso, bueno, el ánimo, ¿no? En el pueblo, por esto del rally no lo puedo dejar de decir y no, es admirable lo que han hecho. Tal ¿no? cual, tal cual. Nino, Gustavo, Juli, bueno, la verdad que espectacular, va a haber más de 100 inscriptos, bueno. Una fiesta para el pueblo, así que buenísimo. Uno arranca distinto el viernes. Tal cual, bueno, sabes que venía caminando, estuve tomando un café en Bar Los Gordos esta mañana antes de venir al programa y veía gente ya sacándose fotos con el tren, toda la atracción turística que representa este gran espacio verde que tenemos también sobre la ruta, así que nada, se viene un movimiento muy muy lindo, está bueno también reconocer todo el laburo que está haciendo la familia y todos los fanáticos del rally también que se van a organizar para poder llegarse este fin de semana a Arequito. Sí, mucha gente a conocer, así que está buenísimo que lleguen por primera vez también al pueblo y poder darles la bienvenida de la mejor manera, ¿no? Tenemos una columna muy particular esta semana porque decidimos abrir el debate a la gente, a los seguidores en Instagram, y han llegado muchos mensajitos y consultas muy interesantes que por supuesto tenemos que decidir hacia dónde apuntar. Si te parece, comienzo leyéndote un mensajito que llegó de una seguidora de la cual no vamos a dar el nombre por supuesto, pero que plantea una situación muy interesante en torno al amor propio. Ajá. Esto que es un término, a mi entender, un poco se puso de moda también en este último tiempo, ya sabrás indicarme vos si pensás lo mismo o no. Un caso del cual me gustaría que hablen en el programa tiene que ver con el amor propio, dice este mensaje de la seguidora. Últimamente siento que lo único que necesito hacer para estar bien es lo que me dicen los demás. Como que todo el tiempo busco complacer lo que el mundo espera que yo haga y no lo que yo tengo ganas, y más allá de que yo esté de acuerdo o no. Qué importante es para nosotros lo que opinan los demás en nuestra vida. Es lo que me dice esta seguidora, así que difícil esta situación. Bueno, sí, se presenta a ver como una situación problemática, ¿no? Cuando ella dice, parece que lo único, ¿no? Que tengo que hacer es, bueno, qué peligroso, ¿no? Bueno, amor propio. Yo en realidad lo puse entre signos de pregunta. Propio, o sea, ¿de qué se trata? Porque suena a propiedad, a lo que me pertenece, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? La cuestión es cómo vamos en la búsqueda de ese amor propio. ¿Dónde lo buscamos, no? Por ejemplo, en lo que dice nuestra oyente, ¿no? Esto de buscarlo, bueno, en los demás o en el cumplir, ¿no? Con el otro y dejarse a un lado, vamos a decirlo así, porque a ver, se deja uno a un lado. ¿De qué se trata cuando uno se pone en esa postura de estar siempre tratando de complacer al otro? ¿Es tan altruista esta postura? ¿O realmente hay una espera, ¿no? De que, bueno, si hago todo por el otro y lo pongo en ese lugar, bueno, este otro me dé, ¿no? Algo. Claro. O un cierto lugar que, bueno, que me esfuerzo tanto, ¿no? En encontrar y a lo mejor no esté ahí, ¿no? No esté ahí donde estén las marcas de ese amor, ¿no? Genuino de uno, digamos. A ver, hay un montón de imposturas, diría yo. Bueno, una es esta, buscarlo ahí donde no está, ¿no? Después ese otro extremo, lo hablamos un poco, Meli, esto de, bueno, cuando supuestamente solo pienso en mí, ¿no? Claro. Digo, bueno, guarda, porque esa es una postura que quizás tenga más que ver con el narcisismo, ¿no? Recordemos a Narciso, este hombre que estaba tan enamorado de su imagen, que bueno, sabemos cómo termina la historia, termina ahogándose en la fuente que le reflejaba esa imagen, ¿no? Esa imagen propia. Por eso digo, qué peligroso también algunas de estas posturas o imposturas, ¿no? Tal cual. A mí me surge, no, te dejo terminar, por supuesto. Decime. A mí me surge una duda con respecto a esto. Si bien uno tiene que tener amor propio, por supuesto, por lo que mencionábamos, pero también es peligroso cuando te hacen creer que tu postura siempre es narcisista cada vez que vos pensás en vos misma. Ajá, bien. Entonces también hay que saber identificar cuando realmente te están haciendo una crítica constructiva con respecto a tu personalidad, con alguna actitud que quizás no es la cotidiana, pero que tuviste en alguna ocasión particular,
o cuando cada vez que vos decidís ponerte como prioridad, otra persona necesita bajarte ese ego, porque también es ahí donde se vuelve peligroso. Bueno, pero qué interesante, porque bueno, es amor propio hasta qué punto, porque también tiene que ver con otros, ¿no? Nosotros recién hablamos de dos posturas extremas. Sí. Pero bueno, quizás el amor propio tenga que ver con no tanto buscar ese reconocimiento en un otro, sino tratar de reconocerse, ¿no? No es un camino fácil porque, a ver, esto de reconocerse también implica reconocerse con las faltas, bueno, claro, con lo que no tenemos, con lo que no podemos, ¿no? Entonces, claro, siempre es más tentador buscarlo ahí en el otro, que ese otro me dé ese lugar imposible, ¿no? Porque venimos hablando de que es imposible completar al otro o que el otro me complete. Entonces, cada vez que lo buscamos ahí erramos, ¿no? Y a la vez, bueno, somos sujetos. Bueno, Lacan decía, somos sujetos al otro, sujetos al lenguaje, ¿no? Venimos a la vida con una especie de atadura, ¿no? No lo podemos negar, la vida es con otros, el amor es con otros, empieza siendo desde otros, ¿no? Pero bueno, quizás haya un trabajo ahí por hacer, en esto de reconocerse, de asumir la propia historia, lo que nos ha marcado, ¿no? Lo que es propio justamente ahí y que sabemos que no es todo consciente, es inconsciente, por eso digo, es una búsqueda y también una reconstrucción esto del amor, ¿no? Hacia uno mismo. Creo que el psicoanálisis también apuesta a eso, a ese encuentro, ¿no? Por eso digo, bueno, guarda, vamos a ver dónde lo estamos buscando. Claro, aprender a conocerse implica también lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere lograr, lo que uno proyecta para su vida. Qué delgada línea entre el amor propio y el egocentrismo también. Sí, totalmente. Bueno, yo sabés que cuando armaba el tema pensaba en esto, esa línea tan delgada, por eso esto de propio, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlo? Qué difícil. Es difícil. Bueno, pero implica esto, por eso digo, no es un camino fácil porque implica encontrarse con cosas que quizás, bueno, no nos gustan tan bien de nosotros, claro, ¿no? O nos cuesta reconocer justamente. Yo un día en una de las columnas dije, ¿no? Nos cuesta que nos guste todo de nosotros, ¿cómo nos va a gustar todo del otro? Y al revés, ¿no? Entonces, bueno, guarda con esto del amor propio porque como vos decís hay una línea muy fina entre eso y cierto egocentrismo o cierto exceso de narcisismo, ¿no? Claro. Bueno, que es complejo y cuánto sufrimos, ¿no? Cuando nos ponemos en esas posturas extremas. Tal cual. Bueno, en este caso digo, si esta seguidora lo que nos dice es que siente que lo único que espera para su día a día es complacer a los demás, es cumplir con lo que los demás esperan que ella haga. ¿Cómo reconocer cuando esto está sucediendo? ¿Cuál sería el primer paso para decir, me está haciendo ruido o qué debo hacer frente a esto para poder modificarlo? Yo creo que si, por ejemplo, esta oyente se lo pregunta es porque esto le está causando malestar, ¿no? Entonces, por eso yo en una columna también hablé del malestar, ¿no? Un mal lugar. ¿Desde dónde nos estamos posicionando para que nuestro único propósito en la vida sea ese, ¿no? Que encima es imposible. Entonces, abrir a la interrogación. Hay un malestar, o sea, no soy feliz en esta postura. Claro. Ese es el punto, ¿no? Estoy justamente desencontrada. Cuando más intento buscar eso en el otro, más me desencuentro, ¿no? Si bien a la vez el encuentro con uno mismo tiene que ver con un pasaje con el otro, dijimos, somos sujetos desde el inicio. Bueno, quizás se trata también de hacer un corte en algún momento o una ruptura con esto. El primer paso entonces, según lo que vos nos mencionás, es darte cuenta de que no estás cómodo en esta situación. Exactamente. Hay algo de eso que empieza a incomodar, que empieza a doler, a afectar, a generar mucha ansiedad, ¿no? Esto de estar siempre detrás del otro, por ejemplo, que es este caso que ella nos trae. Claro que sí. Y bueno, eso es lo que abre la interrogación a, bueno, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Desde dónde estoy buscando esto? Ahí empieza el proceso, ¿no? Okay. Que es largo, lleva su tiempo. Y en el caso inverso, cuando sentís que podés con todo y que en realidad sos dueño de poder modificar las decisiones de todos a tu alrededor. Qué interesante eso, porque venimos insistiendo que el yo no es dueño de su casa, ¿no? Claro.
está el inconsciente ahí siempre como compañero nuestro. Entonces, bueno, ¿qué es esto? También otro extremo, el poderlo todo. Claro. ¿No? Suena más a una defensa. De algo nos estamos defendiendo si estamos, ¿no?, en esa postura, de algo que no queremos, justamente no queremos saber, ¿no? queremos darnos por enterado. Claro. de algo. Suena más a una coraza, no sé, que estamos poniendo. También ahí abrir la interrogación, porque a lo mejor es más difícil, porque uno ahí está en una postura como más resistente. Claro. ¿No? Si lo puedo todo, bueno, no necesito de nadie, pero esa persona también empieza a sufrir en algún momento. Claro que sí. O a notar este malestar. O se lo hacen notar también los también, de alrededor. Sí. Puede suceder esto. Amor propio. El tema de hoy, muy difícil, pero ¿qué recomendación le dejamos a esta seguidora que nos escribe y por supuesto a todos los que les resulte interesante el tema de hoy? Bueno, yo creo que ella ya abrió la pregunta, ¿no? Y bueno, y gracias a su pregunta y estamos hablando de esto. Bueno, a ver qué va a hacer con esto, ¿no? Si se va a poder hacer cargo de interrogar un poco por qué, ¿no?, está en esa postura, porque es la única manera, o sea, encontrando algo de inconsciente del por qué, ¿no?, de esa postura, es que en algún momento va a poder salir de ella, ¿no? Y encontrar justamente un camino más. El tema del día de hoy es un poco la continuación de lo que fuimos charlando la semana pasada, donde hablábamos y surgía este término de amor propio, que un poco está tan de moda también, o lo escuchamos, lo leemos en muchas frases, y repasábamos el concepto de qué es el amor propio o desde dónde se encara el contenido de esta frase. Hoy venimos con otro aspecto, con otra arista. Quiero que lo presentes vos, por supuesto. Bueno, Meli, sí, hablábamos un poco en la columna pasada de esta idea de lo propio, ¿no? ¿Qué es lo propio? Dijimos que no podíamos pretendernos propiedad exclusiva de un otro, ni tampoco, el reverso, digamos, claro, ¿no? Pero bueno, claro, ¿qué pasa en esos casos donde, se juega algo de esto? Uno cree que el otro es su propiedad, ¿no? Y a la inversa. O sea, hablamos de los casos de violencia de género. Y cuando hablo de violencia de género, o sea, me refiero a las distintas diversidades sexuales, no solo la dicotomía clásica hombre-mujer, ¿no? Claro. Hoy lo sabemos. Pero pensando el tema, sí es real que hay una estadística y una mayoría de casos contra las mujeres. Sí. Sin entrar en una visión netamente feminista, no se trata de eso. Sí me pregunté, a ver, ¿qué es lo que vuelve más débiles a las mujeres? Porque se insiste mucho en esta diferencia física o de fuerza, ¿no? Pero creo que va más allá de eso. Yo creo que lo que debilita a la mujer es el lugar que se le da desde lo cultural y social, ¿no? O sea, hablo de esto que parece anacrónico, pero no lo es. O sea, los mandatos, ¿no?, que pesan aún hoy sobre el género femenino. No sé, como si la mujer solamente viniera a este mundo a ser madre, ¿no? Las cuestiones de la reproducción, la diferencia en el trabajo, en lo laboral, entre el hombre y la mujer, porque se sabe que hay puestos de trabajo, un mismo puesto de trabajo, donde el hombre gana más que la mujer. Esto es real, no lo podemos dejar de ver. Entonces digo, no es una característica propia de la mujer lo que la pone en una situación de inferioridad. Creo que tiene que ver con estas cuestiones sociales y culturales que tenemos que interrogar, ¿no? Y que cuando hablábamos también de el amor propio o la personalidad y demás, cuando decíamos esto de que nos pensamos desde la mirada de los otros, ya en esos primeros psicoanálisis las mujeres sentían que necesitaban de la terapia porque se enfermaban, y no es casualidad que hayan sido mujeres también esos primeros análisis. Mirá desde dónde viene esto. Claro. Por eso digo, parece anacrónico, pero no, es de una actualidad muy, muy reciente. Sí. Cuando a veces pensamos o escucho decir hoy hay más casos, ¿no?, de violencia contra la mujer, no sé si hay más casos, están más visibles, porque esto viene de una mirada patriarcal, ¿no?, desde hace muchísimos años y en distintas sociedades, ¿no?, del mundo. Así que creo que eso hace a la debilidad
¿no? de la mujer. Entonces, bueno, trabajar esas cuestiones me parece muy importante y no se pueden dejar de ver. O sea, es el contexto de estos casos de violencia de género y por qué, ¿no? Mayormente es contra la mujer. Personalmente he tenido de estos casos, ¿no? En mi consultorio, y cuando uno los escucha, los analiza, si bien cada persona y cada historia es diferente, aparece algo de este amor propio en juego, ¿no? O como una rebaja en este sentimiento de uno mismo, parecido a lo que hablábamos, ¿no? En la melancolía o en la depresión. Así como una situación de sujeción, ¿no? Estas mujeres se encuentran, podemos decirlo, atadas, sujetas, ¿no? En esta relación con un otro violento, ¿no? Y cuando se analizan las cuestiones o las causas, bueno, no simplemente son causas superficiales, porque muchas veces escucho decir, bueno, por cuestiones económicas no se separa, ¿no? Entonces sigue sosteniendo, bueno, creo que eso es quedarse en una cuestión muy llana. Cuando uno profundiza e interroga, hay otras causas que son inconscientes y que tienen que ver con la historia, ¿no? Por ejemplo, de estas mujeres. Lo que hago yo en el consultorio es interrogar y tratar de historizar, o sea, vamos siempre al pasado, esa naturalización de la violencia, porque lo que hay en estos casos de parte de la víctima es una naturalización, bueno, inconsciente, no quieren ser violentadas, no es una cuestión consciente, hay una cuestión ahí que de las que ellas no pueden dar cuenta, por eso la importancia de emprender un análisis e interrogar, ¿no? Todo eso, porque es la única manera que puedan salir de ese lugar, o sea, interrogarse qué lugar, por qué ocupan este lugar en esa relación, ¿no? De tinte tan violento, y que a veces llega a ser un no lugar, no digo los casos de femicidio, no tan actuales, por lo menos en nuestro país. Sí. Bueno, y los diferentes tipos también de violencia, porque muchas veces naturalizar cualquier situación, a lo mejor no llegar a un golpe, pero entonces minimizan muchas otras situaciones que también son violencia y que por eso es importante hablar. Por eso que es bueno interrogarse qué es lo violento. O sea, ya hablamos, si tomamos esto que decimos, ya hablamos que el contexto es violento, ¿no? Cuando esto indica que hay que cumplir ciertos mandatos, eso es violencia también. Exacto. Entonces, desde ahí y después la violencia que se genera o que se da en la relación, que bueno, es violencia física, pero violencia psicológica también, ¿no? O una cosa lleva a la otra. Bueno, poder estar atento a esas cuestiones. También acá yo pienso que es muy importante el contexto familiar, de amistad, ¿no? De esa persona, que puedan acompañarla. Yo me he encontrado en casos donde, bueno, he decidido poner en palabras esto de voy a acompañarte, ¿no? Cuando deciden hacer la denuncia o pasar a otra instancia. Que, a ver, que las entiendo y entiendo no solo a las mujeres, a quienes esté ocupando este lugar y siendo víctima de violencia, ¿por qué les cuesta tanto pasar a la denuncia, no? No solo porque hay un montón de cosas de la historia propia por interrogar y darse cuenta, sino también, bueno, las instituciones públicas, ¿no? De justicia también. Y social que hoy tenemos, donde vemos casos que con perimetral y todo, bueno, se llegan a femicidios. Entonces, bueno, hay que trabajar, creo yo, desde otro lugar. Cada actor social es imprescindible en estos casos y en este acompañamiento a las víctimas. Exacto. Lo que uno piensa, seguramente esto también lo escucharon en algún otro lugar. Cuando te dicen tanto una cosa, te la terminás creyendo. Entonces, por ejemplo, no servís para este trabajo, esto no lo podés hacer, esto lo haces mal, qué mal está lo que... o sea, un montón de frases que son violencia y que hacen que ese amor propio se vaya apagando, me parece. Sí, yo creo que esto del amor propio también es una construcción, ¿no? Exacto. Y que se construye ya desde los primeros años de vida. No sé, recuerdo una paciente que tenía en otro pueblo, cuando atendía en otro pueblo, donde, bueno, cómo me impactó verla llegar en una de las sesiones realmente toda, ¿no? Con moretones, con cortes, y cuando empezamos a indagar en su historia, bueno, aparecía violencia infantil. Por eso
en este mismo caso, digo, ella había sufrido de parte de uno de sus progenitores, bueno, violencia, y se había generado esto que vos decís, una disminución de amor propio. Bueno, yo lo llamo una naturalización, ¿no?, de esa violencia que claro que pone en juego o sea, la dificultad en la construcción de este amor. Ahora, ¿no?, de este amor propio. Exacto, digo, es posible reconstruirlo. Sí, claro, hay que interrogarlo y no es fácil, ¿no? Siempre decimos que es un proceso complejo, pero bueno, por eso importa el contexto, por eso importan los vínculos afectivos que puedan acompañar a esa persona a dar estos primeros pasos, ¿no? Y la importancia de justamente de que se construyan y crean lugares para estas personas, de una terapia, en una institución pública, no sé, pienso en las comisarías o las casas de la mujer, ¿no? Qué importante. Y bueno, la importancia de la transmisión o la difusión de estas temáticas. Bueno, hoy justamente, ¿no? Hay una acá en el pueblo tenemos sobre una la ley Micaela, sí, importantísimo que vienen sus papás a darla, nada más ni nada menos. Se está llevando adelante en este momento. Incluso, sí, ayer mencionábamos este caso muy triste porque además ella era parte del movimiento Ni Una Menos, acompañaba a mujeres en situación de esta lucha y de violencia y bueno, terminó siendo una víctima más. Sus papás toman su lucha, la hacen propia y están construyendo el país o el mundo que Micaela quería. Eso es el lema. Así que mucho trabajo detrás. Sí, ¿no? Y que la ley Micaela hace hincapié en que la difusión de todas estas temáticas entre al recinto, ¿no?, judicial, que los jueces puedan estar informados, que sepan cómo se trata, de qué se trata en estas situaciones, ¿no? Porque no dejo de pensar que el femicida en este caso era alguien que estaba, ¿no?, en libertad, creo, condicional, sí, por un juez que por buena conducta había decidido liberarlo. O sea, este juez no tenía, desde mi punto de vista, idea de qué se trataba, ¿no? En la psiquis, ¿no?, de este violador serial, no tenía idea. Entonces, 100%. Bueno, lo deja libre y ahí, bueno, ocurre lo que sucedió con Micaela y con tantas otras Micaelas que quizás no llegan al femicidio, pero sí son violentadas nuevamente, son atacadas por exparejas que tienen tobilleras electrónicas, que tienen libertad condicional, que tienen prisión domiciliaria, un montón de situaciones que también vemos en lo cotidiano. Otra de las preguntas que quiero hacerte y que a mí me gusta un poco, hablábamos de esta frase de te lo dicen tanto que te lo terminás creyendo. Y por otro lado, otro de los conceptos que ya está naturalizado es que la historia se repite muchas veces. Entonces vemos que generaciones anteriores a las nuestras, hablamos de una abuela, hablamos de una mamá, sufre violencia en casa y después, a la hora de elegir una pareja, la historia se repite y volvemos a vincularnos con una persona que es violenta y que terminamos repitiendo un poco bueno, esta situación. Es una repetición inconsciente, ¿no? Exacto. Para no poner a la víctima en un lugar ahí de ponerla en duda, ¿no? Bueno, este caso que les cuento, ¿no? De esta paciente que yo atendí, ¿no? Cómo había repetido, pero ella no se había dado cuenta de que la repetición, porque bueno, en sus relaciones aparecía esa, ¿no?, esa recurrente de un otro violento. Cuando ella recupera este saber, ¿no?, por medio del análisis, es que se juega ahí la posibilidad de cortar con esa repetición, de salir de ese lugar, de poder empezar a construir otro lugar, ¿no? Otro amor propio. Con invitar, claro, a todas las personas que están escuchando este humilde espacio que decidimos armar en la radio. Qué importante tu palabra, Romy, desde una profesional, para poder hablar de estos temas. Me gusta destacarlo, me gusta hacer hincapié en que hay mucha gente escuchando y puede ser de mucha ayuda. Así que no solo a personas que estén atravesando por una de estas situaciones y puedan identificar a lo mejor a través de lo que escuchan una situación personal y ponerle un poco de nombre a lo que les está pasando, sino también a aquellas personas que están alrededor de una persona que está siendo violentada y que puede ser de mucha ayuda, como lo hemos dicho también en alguna columna anterior. Sí, incluso, bueno, yo hablo de los seres queridos, pero situaciones, ¿no?, que a veces pasan a plena luz del día, en plena calle. Bueno, ¿por qué no ahí, intentar hacer algo? Porque yo sé que es difícil también lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque
bueno, implica meterse en una situación que no tiene que ver con uno, pero bueno, si no tomamos la responsabilidad, porque a ver, ¿qué hacemos con lo que vemos, no? Claro. De poder responsabilizarlos ahí, bueno, lo vimos, ¿podemos hacer algo en ese momento? Bueno, todos somos responsables de estas cuestiones que ocurren. De involucrarnos, ¿no? En todos los aspectos. Y digo también, sí, al contrario, en la situación inversa, no estás viendo a la persona violentada o no estás cerca de una persona violentada, pero sí tenés cercanía con una persona violenta. Entonces poder detectar esa otra situación y a raíz de esto poder interceder, poder interesarte y podés ayudar a mucha gente. Así que involucrarse es importantísimo. Y yo creo que desde este espacio es lo que intentamos hacer también. Un pequeño aporte a un montón de gente que puede estar escuchando y ya te digo, a raíz de esto, identificarse. Así que muchas gracias, Romy. Muy precisa en todos tus conceptos como siempre y me encanta charlar con vos. Igualmente, Meli. Amo estos intercambios porque, bueno, creo que son muy enriquecedores para nosotras y, bueno, para quien nos escucha también. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Será hasta la próxima.